Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listos para llevarle hasta la comodidad de sus hogares toda la información más destacada, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos también a que nos siga en nuestras diferentes plataformas digitales, nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. El representante de Sociedad Civil, Javier Oviedo, destaca que el proceso de elección de la Junta Nominadora se ha desarrollado con transparencia. Sí, yo creo que eso era algo que podía esperarse dependiendo si estaban o no de acuerdo con las posibles candidaturas en el proceso. Nos pasó también al interior de la sociedad civil, muchas organizaciones que pudieron inscribirse tomaron la decisión de no hacerlo y otras estuvimos ahí en el proceso. Y en este caso la universidad toma y hace uso de su derecho de participar o no en este proceso de nominación de su representante a la Junta. Creo que el proceso ha avanzado bastante bien con los tiempos y bastante respetuoso de los derechos y de la participación de los distintos sectores. Cada uno de los sectores ha podido seleccionar primero a sus nominados y ahora esperando cómo se avanza en la conformación final de la Junta Nominadora. Todavía falta el representante de los claustros plenos y el representante o la representante de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, tengo la suerte de conocer por lo menos de algunos de vista, otros un poco más, y creo que hay gente bastante buena que está en este proceso y que ahora corresponde a todos los que estén integrando la Junta Nominadora pues, actuar con diligencia, actuar con transparencia y cumplir con esa responsabilidad que delega el Estado de seleccionar las mejores candidaturas para la Corte Suprema. Por unanimidad de votos, los abogados Waldo Rivera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como propietario y Ulisa Aguilar de la UTH han sido electos como representantes del claustro de profesores de Derecho ante la Junta Nominadora para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Derecho eligen como miembro propietario al abogado Waldo Rivera Portillo y a la abogada Yesenia Ulisa Aguilar Santos, representantes de la Junta Nominadora para la selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, los representantes de las 7 instituciones que integran la Junta Nominadora serán pues los encargados de evaluar y enviar la nómina de los 45 profesionales del derecho al Congreso Nacional, donde se elegirá por mayoría calificada a los 15 que integrarán la nueva Corte Suprema de Justicia. Cambiando de información, el vicecanciller de la República, Antonio García, detalla que existe pues una campaña de desinformación al pueblo hondureño sobre la llegada de la Sisi al país. Claro que sí, hay una campaña bien orquestada, desprestigiando, número 1, a la Sisi, número 2, diciendo que no va a venir, que ha fracasado, que lo que está haciendo el gobierno de Honduras va a hacer que la ONU no quiera volver, que si los magistrados no se eligen bien, se murió la misión. Están diciendo también que aquí lo podemos hacer todos nosotros, los hondureños, que no ocupamos a nadie, que la soberanía. Todos estos son argumentos de los grupos que se sienten afectados y con temor a que venga una misión internacional profesional con fondos a investigar delitos y actos de corrupción. Entonces, están desprestigiándola, pero el gobierno de Xiomara Castro está claro, es una promesa de campaña. Hemos mandado la semana pasada una contrapropuesta a la propuesta que hizo la ONU con pequeños cambios. Vamos a esperar la respuesta y qué comentarios tienen y creemos de que pronto se firmará el acuerdo y que la ONU empezará a trabajar tal vez al mismo tiempo que empezará la nueva Corte Suprema de Justicia y el nuevo fiscal. Así que vamos bien y hay que hacer oídos sordos a los ataques contra el gobierno y contra la llegada de la Sisi a Honduras. Fíjese que ese tema todavía está en discusión. ¿Qué tipo de acción penal tendrá la Sisi? Si la tendrá directa o vía Ministerio Público a petición. Son cosas que todavía no sabemos y ya andan diciendo que no tiene dientes, ya andan diciendo que estará pintada, cosas que no son ciertas. La ONU no va a venir a Honduras a estar pintada
porque el prestigio personal de la ONU se va a caer. Ellos si vienen, vendrán con un compromiso de gobierno a trabajar, a apoyarnos en esta lucha. Así que hay que encontrar ese punto de encuentro entre los intereses de la ONU, el interés del gobierno y la soberanía y las leyes, y va a funcionar. Pero ya andan diciendo que no tiene dientes. O sea, es parte de las estrategias. Ya muy bien, vino una misión en mayo, presentaron una propuesta. La semana pasada el canciller contestó por escrito, se compartió con los medios nuestra posición. Si ustedes la leen, ven ahí un compromiso del gobierno de Honduras de reconocer que la ONU recomendará cambios, derogaciones, nuevas leyes, que habrá independencia de investigación y que vendrá una misión de expertos a hacer un diagnóstico y que luego vendrá la fase 2, que es la instalación de la CICI. Está en un proceso normal. Aquí hay muchas consultas. El acuerdo dice que no se puede decir un tema sin el permiso de la otra parte, por lo tanto no podemos entrar en detalles, pero se está trabajando y con voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo. Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, destaca el apoyo que está recibiendo la CICI por parte del Congreso y que Honduras sigue todos los procedimientos para la llegada de la CICI. No, creo que lo que se está siguiendo es el proceso natural entre el Poder Ejecutivo y Naciones Unidas, que es un intercambio de puntos de vista. Se comenzó con una carta que envió la presidenta, contestó el secretario general, luego ellos redactaron un memorándum de entendimiento que ahora ha contestado el gobierno. Creo que dentro de poco se van a ir estableciendo todas las bases. Una vez firmado el memorándum de entendimiento, se van a pasar a lo que se denomina fase 1 y fase 2, que va a terminar con la instalación de la CICI en Honduras, que de acuerdo al calendario de las negociaciones pudiera ser en el primero o segundo trimestre del próximo año. Para dudas, en el memorándum ahora se ha hablado de modificar, aprobar o derogar leyes para el establecimiento de la CICI y sin lugar a dudas que hay un ambiente muy favorable para cumplir con esos requerimientos. Es que habría que ver qué sectores de sociedad civil, ¿verdad? Porque hay veces muy pocos sectores se denominan sociedad civil. En este caso, la CICI va a tener toda la independencia necesaria para investigar y presentar los casos no solamente a la sociedad públicamente, sino que obviamente ante el Ministerio Público para que éste ejerza la acción penal. Yo sé que hay algunas dudas producto de la experiencia de la MASI en que el Ministerio Público no actuaba y que la Corte Suprema rechazaba muchas de estas acusaciones. Sin embargo, no hay por qué temer eso, porque dentro de poco va a haber un cambio fundamental en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio Público, que más bien va a coadyuvar a la labor que va a hacer la CICI en el país. ¿Quiénes quieren desestabilizar la llegada de la CICI al país? Aquellos sectores que consideran que una investigación objetiva e independiente los pueden afectar. La corrupción en nuestro país está tan extendida y incluye diferentes elementos, incluye políticos, incluye empresarios, incluye ONGs, incluyen iglesias, etcétera. Entonces, todos estos que se beneficiaron de la corrupción en los últimos años temen una CICI fuerte o una CICI con la suficiente capacidad de investigar y presentar los requerimientos fiscales necesarios. Al conocer por la defensa legal de las policías depurados que interpondrán demanda contra la extinta comisión depuradora, el abogado Germán Licona destaca que el Estado deberá pagar alrededor de 1.700 millones de lempiras a policías depurados por haber sido separados de sus puestos. Bueno, recordemos que este fue un proceso que inició en el año 2016 con la instalación de la Comisión Especial Depuradora y que le dio vida a través de el decreto legislativo 21-2016 y 29 PCM 2016. En ese sentido se empezaron a incoar las acciones en los entes jurisdiccionales y posteriormente hubieron sentencias del Tribunal de Primera Instancia. Hoy se pronuncia, después de 6 años, el Tribunal o la Corte de Apelación, el Tribunal de Alzada, concediéndole el derecho a nuestros representados. En ese sentido, esperamos que la
de interponer el recurso extraordinario de casación en la Secretaría de Seguridad, pues tendríamos que esperar un año, año y medio, para que sea el Pleno de la Corte o a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo que se pronuncie si confirma las sentencias del Tribunal de Alzada. Recordemos que son más de 1.300 policías que representamos varios abogados y que el impacto económico al día de hoy andaría por el orden de los 1.700 millones a 2.000 millones de lempiras. Si dejamos que el tiempo camine y no haya una negociación, un acuerdo entre la Secretaría, la Procuraduría y los abogados, esta cantidad podría generar un impacto mayor, ya que podría ser superior a los 2.500 millones de lempiras. Bueno, lastimosamente el Estado de Honduras tendría que pagar este impacto a través de la Secretaría de Finanzas y de igual forma el pueblo hondureño por las malas decisiones que hicieron miembros de una comisión especial depuradora que actuaron al margen de la ley, que no tuvieron el mínimo cuidado para hacer su trabajo para el cual ellos fueron nombrados y que hoy por hoy nos tienen en vilo de pagar estas exorbitantes cantidades como indemnización por la restitución de los derechos soslayados a nuestros representantes. Recordemos que el impacto de la indemnización lo va a pagar el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad, pero eso genera un daño al Estado de Honduras. Y cuando genera un daño al Estado de Honduras, es la Procuraduría General de la República quien tiene que ejercer la acción de repetición en contra de aquellas personas que obviaron el derecho, que no cumplieron su labor y que incumplieron los preceptos constitucionales que hoy por hoy nos tienen en una situación de pago de una indemnización. Continuando con más información, el ex aspirante presidencial Wilfredo Méndez destaca que hay que darle revisión a la Ley de Defensa y Seguridad para evitar más conflicto entre la clase política. Mire, creo que el mayor problema que la ley presenta es la liberalidad con la que se le da a la presidenta de la República de elegir un director ejecutivo o un secretario ejecutivo. Eso genera como mucha suspicacia, sobre todo en la oposición política, porque cree que va a haber una reconcentración de poder con la familia Zelaya. Yo diría que para superar ese desafío, pues se haga ajuste a la ley y que señale directamente que corresponderá al secretario ejecutivo la dirección, por ejemplo, al secretario de Gobernación, por ejemplo, que así lo establecen otras legislaciones. Creo que ese es el punto más difícil y que es el que va a generar un nivel de controversia a lo interno del Congreso, porque recuerde que no solo es como algunos dicen, un mero secretario ejecutivo que solo toma nota, no, es que la ley ya dice que corresponden las atribuciones de sustitución de la presidenta al secretario ejecutivo y le da todas las prerrogativas que perfectamente puede controlar, así que hay que tener cuidado. Debería de verse desde el orden técnico de la seguridad del Estado, ¿verdad? Tanto de la seguridad nacional como de la seguridad ciudadana, ahí debería de verse, pero en este caso por lo general va a la pugna de poder y yo creo que para superar eso hay que verlo técnicamente y, como dice usted, no partidariamente. Mire, primero que no debe dejar suspicacias, por ejemplo, de si va a haber información reservada que no la van a conocer. Lógicamente hay información que tiene que ver con investigación criminal o una estrategia de, por ejemplo, de abordaje de la estructura criminal tanto al interno como al externo. Yo estoy de acuerdo en eso, pero de ahí toda la otra información debe ser pública, porque mientras más transparentes somos, el Estado más se fortalece. Esa es una cuestión que no debe de quedar duda también en la nueva ley, y tomar las indicaciones que ya se han hecho en el sentido de que se superen no tenemos que tener crisis por cosas innecesarias, que se supere esa suspicacia que existe en relación a la Secretaría Ejecutiva. Creo que ahí, superando ese tipo de cuestiones, creo que podemos salir bien y al final que el Congreso pues vaya avanzando en una legislación verdadera, porque últimamente son más peleas que beneficios que tiene la población. Gracias por continuar con nosotros. Mientras pues algunos productos de la canasta básica bajan, la tortilla podría pues presentarse aumentos nuevamente, así nos detalla el representante de Protección a los Consumidores, Adalid Irías.
Sí, lamentablemente nos sorprende esta situación, ¿no? Porque nosotros estábamos apostándole porque el incremento que ya lo habían dado las fábricas de harina de maíz, ya lo habían dado desde el lunes, pero faltaba el visto bueno del ente regulador, que es la Secretaría de Desarrollo Económico a través de Protección al Consumidor. Lamentablemente nos decepcionaron porque lo único que vinieron a hacer fue a homologar ese trancazo o a validar ese trancazo gestado desde el lunes en el precio de la harina de maíz, que va a repercutir en el precio final de la tortilla, y hacia ahí es nuestro malestar, porque se anunció que se iba a autorizar un incremento a las fábricas de la tortilla de maíz, un incremento de 15 centavos, de 60 que en este momento está, lo van a subir a 75 centavos, pero ese es el costo de una fábrica de tortilla. Vamos a ver qué va a ocurrir con el revendedor, aquella señora que va a comprar a la fábrica y que le digan que ya le cuesta 15 centavos más una tortilla, ¿a cuánto lo va a vender? Porque ya casi en la mayor parte de los lugares la tortilla está a un lempira, y esto va a significar que con este trancazo la tortilla puede llegar a 1.30, a 1.50, dependiendo del lugar donde usted compre, y el trancazo final no lo va a sufrir ni la fábrica ni el molino harinero, sino que el trancazo final va a repercutir en el consumidor, que nos han golpeado fuertemente en el alimento más emblemático del hondureño, que es la tortilla. El director de Senado, Francisco Argenial, destaca que se estarán registrando lluvias durante toda esta semana en el territorio nacional. Bueno, hoy tenemos el ingreso de una onda tropical y la posible formación de un sistema baja presión ya a partir de mañana, que va a producir lluvias prácticamente por lo menos 72 horas. Y después de esto pues tenemos una combinación de eventos en el cual va a favorecer que continúe el ingreso de humedad del Pacífico, incrementando las lluvias en el centro, occidente y sur del país prácticamente por toda la semana. Hay que recordar que acumulados de más de 100 milímetros en 10 días, por ejemplo en Tegucigalpa, representa ya el desencadenante para que se empiecen a registrar deslizamientos en los barrios y colonias que son vulnerables a este tipo de amenazas, y no solamente ahí, sino que también algunas zonas aledañas a la capital, como Valle de Ángeles, Tatumbla, Santa Lucía, y no solamente aquí en el centro, sino que también en la parte occidental del país también es bastante vulnerable a este tipo de amenazas. Por lo tanto, vamos a empezar a tener registro de eso en el transcurso ya después del miércoles. Y también vamos a tener un crecimiento en los niveles de los ríos muy significativo, que puede poner en riesgo a la población que vive a la orilla de los mismos, y también a los que viven cerca de la desembocadura también de los ríos, en la parte más baja, ya que ahí van a tender a desbordarse si se da este pronóstico, especialmente los ríos que desembocan en la parte noroccidental del país y los ríos que desembocan en el Golfo de Fonseca. Por los momentos tenemos lluvias para casi todo el país. El Senado ha recomendado que se emita una alerta verde para todo el territorio nacional. Sin embargo, el comité de alerta de Copeco, quienes deciden cuáles zonas hay que priorizar. En el transcurso de las próximas horas, el ministro estará declarando una alerta para algunas zonas del país, o sobre todo el territorio, y después, dependiendo de la evolución de las lluvias y la humedad acumulada, pues se irá priorizando o incrementando el nivel de alerta para algunos departamentos, y creemos que eso podría suceder con los departamentos del occidente, del centro y el sur. Sí, la alerta verde, por ejemplo, eso significa estar monitoreando constantemente los niveles de los ríos, monitorear el comportamiento de los suelos, y también hacer actividades de limpieza y organizar a la población. En caso de que se suba el nivel de alerta, pues ya tenemos otro tipo de accionar que se deben que hacer, como convocar a los comités de emergencia municipales, la conformación por todos los miembros del SINAJER, y empezar ya a identificar sitios de posibles albergues, y hacer algunos movimientos, algún desplazamiento de
de personas hacia estos albergues, especialmente los que... Bueno, hoy tenemos el ingreso de una onda tropical y la posible formación de un sistema a presión ya. Copeco pues ha elevado a alerta amarilla a 9 departamentos del país y mantiene con alerta verde al resto de los departamentos por las fuertes lluvias que se pronostican para estas últimas 48 horas. En alerta pues amarilla se encuentran los departamentos de Cortés, Lloro, Santa Bárbara, Comayagua, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz. Los demás departamentos pues se mantienen en alerta verde, así que nos espera pues una semana lluviosa y si usted va a viajar en la carretera pues tomar todas las precauciones necesarias. Debido a las fuertes lluvias provocadas por el sistema de baja presión que pasa por el territorio nacional, el departamento de Copán reporta pues falla en el sistema carretero en la entrada de Copán Ruinas. La carretera pues que conduce de la entrada a Ruinas de Copán reporta una inmensa falla intransitable, poniendo pues el peligro a los conductores que circulan por esa zona y dejan pues casi incomunicadas a varias comunidades. Continuando con más información, la Secretaría de Salud pues confirma la construcción de hospitales y compras de medicamentos, pues el secretario de Salud José Manuel Matthew nos informa. Donación del Hospital de Politraumatología de Tegucigalpa con fondos de Taiwán. Igualmente, con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica se construirá el Hospital de Santa Bárbara. También con ellos mismos se está negociando los fondos para el Hospital de Choluteca. Al mismo tiempo, finalizaremos la construcción y equipamiento, ahora sí bajo estándares internacionales, de los hospitales de Roatán y el Policlínico de Ciguatepeque. También el Hospital San Felipe será un verdadero hospital de oncología. Ya estamos junto con el FIN construyendo el búnker donde se instalará el acelerador lineal y tendremos ahí 2 tomógrafos, 2 mamógrafos, la unidad de medicina nuclear donde se brindará atención con yodo radioactivo a los pacientes con cáncer de tiroides. Se empezará a mejorar en breve ya todas las áreas de hospitalización de las pacientes y los pacientes oncológicos del mismo. Con fondos de nuestro propio presupuesto, este año se iniciará ya la construcción de 100 centros de estabilización de emergencia en 100 de las comunidades más pobres, de las que se han detectado dentro de la red solidaria del despacho de la primera presidenta de Honduras. Quiero decirles, vamos por buen camino. Los medicamentos ya se empiezan a adquirir. Hemos firmado ya los contratos este año y para el próximo año estamos empezando la licitación. La salud de Honduras, bajo la guía de Dios. El doctor Gustavo Riedel destaca que la Secretaría de Salud pues ha trabajado en la contención de los contagios de la viruela símica en el país. Hasta el momento pues hemos visto que ha existido un control por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Se le ha estado dando la vigilancia epidemiológica necesaria a los 3 casos que se han dado en el Distrito Central. De continuar esta vigilancia y que no se contagien más personas a través de estos 3 primeros casos, deberíamos de seguir entonces fortaleciendo los protocolos sanitarios en los diferentes puestos migratorios para prevenir que otro caso ingrese al país. Es una sola cepa, ¿verdad? Está producida por un virus que se llama ortopoxvirus. Esta enfermedad pues es propia o es endémica en África, sobre todo en el Congo o en África Occidental. Sin embargo, en los últimos años hemos visto, sobre todo en este año, más de 90 países con casos, más de 45,000 casos a nivel mundial de esta enfermedad y pues América no ha sido la excepción. En Centroamérica tenemos casos en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala y pues en el último mes en Honduras se han presentado estos 3 casos. Realmente se desconoce por qué en años anteriores, habiendo tanta migración, no se han dado los casos. Sin embargo, en este último año, como le menciono, sobre todo a partir de mayo para acá, se ha visto este aumento importante de casos y es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha dado una alerta de esta emergencia, declarando la emergencia mundial de salud con la intención de que los gobiernos pudieran prepararse, crear los protocolos necesarios y ver de qué forma podían prevenir el aumento de casos o la masificación de casos en sus países. Los tratamientos son caros, ¿verdad? No existe en el país. Está el tratamiento Tecovirimat, que es un tratamiento que se está utilizando en algunos países en pacientes que llegan a complicarse. Sin embargo, la tasa de letalidad de esta enfermedad es baja, va del 3 al 6%, y su tasa de contagio también es baja, va del 1.6 al 1.8.
Esto significa que por cada persona que se enferma va a existir 1 o 2 casos más de la enfermedad, lo que nos lleva a que si se hace correcto cerco epidemiológico cuando se identifica el caso y se les da el seguimiento adecuado, la vigilancia epidemiológica adecuada, no tenemos por qué ver un aumento masivo de casos en el país. Tienen que dar algunas manchas, ¿verdad?, que pueden ser tratadas con algún tratamiento dermatológico. Sin embargo, si usted hace el tratamiento adecuadamente y no se rasca, es muy probable que las manchas se eliminen completamente. El doctor César Arita pide pues a la población que pese a que se registra baja incidencia en los casos de COVID-19, pues menciona que no hay que bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad. Significativo en cuanto al índice de contagio por pacientes por COVID. Como sabrán, meses anteriores ya vamos a tener hasta un 48% el índice de contagio, ahorita ronda por el 20-21%. Ojo, no queremos decir que ya estamos saliendo de la pandemia, todavía continuamos en pandemia, porque ese índice de contagio todavía puede ser lesivo para la salud de la población. Y también ahorita, como contamos que la Secretaría de Salud ha extendido el proceso de vacunación, incluyó en estos momentos lo que es la vacuna para el COVID, a la población a que sea empática y continúe con este proceso de inmunización. Y también recalcarles que continuamos con esta enfermedad del dengue, que es una enfermedad endémica que con esta época lluviosa tiende a incrementarse lo que es el número de contagios. Pero también, licenciado, estamos viendo ahorita que no solo el coronavirus y el dengue está llenando las principales salas de emergencia de los hospitales, también ahorita se está viendo otro fenómeno, que todos aquellos accidentes, los pacientes politraumatizados y todo eso, están abarrotando las principales salas de emergencia de los hospitales. Por favor a la población, hecho que ya no tenemos medidas de confinamiento y también, aparte de esto, lo que ha crecido la población vehicular, a que por favor seamos más prudentes a la hora de conducir. Va a ser importante, doctoral, que todavía continuamos en pandemia, las medidas preventivas de seguridad se deben de continuar, esto va a ser básico para tener a raya esta enfermedad y por favor que ya tenemos que se han restringido las medidas estas de libre circulación, seamos más prudentes a la hora de conducir. Claro, mire, también es importante ahorita que, como sabrán, la vacuna es importante porque evita que la enfermedad evolucione a etapas más complejas, pero no evita que usted contagie a otra persona. Y aquellas personas que tienen comorbilidades o enfermedades de base que están descompensadas y que no se han cuidado durante la pandemia, son las que tienden a complicarse aún más cuando se contagian por esta enfermedad, porque la patología de base la tienen descompensada. Entonces va a ser importante ahorita continuar con las medidas preventivas de seguridad y con el proceso de inmunización. Continuando con más información, ante pues la supuesta aprobación de un aumento de 25,000 empiras que se aprobaron los regidores en Choloma, el alcalde de este municipio, Gustavo Mejía, aclara que esto es falso y que no está aprobado nada para este 2022. Queremos aclarar el día de hoy a todo el pueblo de Choloma que definitivamente lo que está saliendo en todas las redes sociales de un famoso aumento salarial a los regidores. Administrativamente nosotros le decimos que la alcaldía municipal no está para aumentos salariales porque no existe en el 2022 ningún presupuesto ni para regidores ni para ningún empleado. Las mociones se pasan en la corporación municipal, pero en este momento la municipalidad de Choloma no tiene capacidad para poder hacer aumentos salariales. Tiene que presupuestarse para el 2023 si debe existir. Pueden irse al portal de transparencia para que ustedes puedan ver que tanto septiembre, octubre o noviembre jamás van a encontrar un aumento salarial para los compañeros regidores ni para ningún empleado municipal porque no se procede en este momento, aunque haya sido aprobada alguna moción a nivel corporativo. Así que aclaramos públicamente la decisión del alcalde municipal. No existe ningún aumento y no va a existir. Con elemento de los Cobras, la Policía Nacional de Honduras pues contrarrestará las maras y pandillas en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Se formarán un grupo de 100 cobras para combatir a estos grupos criminales, según lo ha informado el jefe de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez Velázquez. Eso institucionalmente hablando, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y le hace un enfoque más integral con la Dirección Policial Antimaras y Pandillas de IPANCO y la Fuerza Táctica de IPANCO va a ser el Comando Especial Cobras y va a enfocar su operatividad en Tegucigalpa y San Pedro Sula, específicamente el tema de maras y pandillas. Es un tema desgraciadamente que es endémico, ya son varios años, pero creemos que poco a poco lo vamos a ir controlando. ¿Con los Cobras van a poder controlar las maras y pandillas, comisionado general? Esa va a ser una de las estrategias. Recuerde que la problemática de maras y pandillas, una es con la estrategia de control, pero también tiene que existir la prevención.
Y la prevención es neutralizar todos esos espacios de peligrosidad y de riesgo que hay para los niños, niñas y adolescentes. Bueno, el número no lo puedo detallar, pero estamos hablando de un escuadrón de al menos de 100 funcionarios y funcionarios policiales específicamente orientados al enfrentamiento de maras y pandillas y su tipología. A través de una operación realizada por agentes de la Policía Nacional han dado captura a 3 supuestos miembros de la pandilla 18 en la capital hondureña. Así pues lo informa el portavoz de la DIPANCO, Mario Fu. En respuesta a los hechos delictivos y los atentados armados que se han venido registrando en diferentes partes de Comayagüela a manos de miembros de estructuras delictivas organizadas encargadas de ejercer el cobro de extorsión, desde la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado se han venido fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación y por supuesto con trabajos operativos permanentes en este sector. Esto ha permitido que hace unos instantes en la colonia Divana de Comayagüela, los investigadores de la DIPANCO, en coordinación con la División de Seguridad Transporte Urbano, bajo la dirección técnico-jurídica del Ministerio Público, lograran ubicar y capturar a 3 miembros activos de la pandilla 18, quienes según las investigaciones son los encargados de venir generando amenazas, intimidaciones y planificación de atentados armados en contra de víctimas de extorsión. Ellos han sido identificados con los alias de los gemelos, 2 hermanos y al igual de un individuo que lo fue capturado en compañía de ellos, que es identificado con el alias de El Greñas. A ellos al momento de ser capturados se les ha decomisado dinero en efectivo proveniente del cobro de extorsión, además de 2 aparatos telefónicos, los cuales se presume utilizaban para coordinar sus actividades ilícitas. En este momento se continúan fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación con operativos permanentes en estos puntos y terminales de transporte de Comayagüela, al igual que las áreas comerciales de este sector de la ciudad, con el objetivo de seguir fortaleciendo las acciones en contra de estas estructuras encargadas de ejercer el cobro de extorsión. Según lo que han explicado los investigadores, la ola de esta planificación de atentados armados y estas amenazas e intimidaciones que se vienen registrando por parte de estructuras delictivas organizadas se le atribuye directamente a la pandilla 18 en el sector de Comayagüela. Es por ello que se continúa fortaleciendo las acciones en aras de continuar dando una respuesta. Aprovechamos estos espacios para pedirle a la población en general sigan interponiendo sus denuncias a través de la línea 143 y el 911. A continuación los dejamos con las noticias internacionales. El expresidente boliviano Evo Morales ha denunciado el robo de su teléfono celular en un acto público. El expresidente boliviano de izquierda Evo Morales denunció el robo de su teléfono celular durante un evento de su partido político. El mandatario insinuó que el hurto fue parte de un ataque para perjudicarlo. Morales aseguró que desde que empezó la lucha política en defensa de los pueblos ante gobiernos neoliberales ha sufrido ataques y campañas de guerra sucia contra mentiras, así lo ha afirmado. La mañana de este martes publicó un segundo mensaje en el que señaló que además de su teléfono robaron 2 celulares de su única asistente de comunicación. Apuntó que denunció el hecho y espera que no sea premeditado. El acto del partido en el gobierno Movimiento al Socialismo tuvo lugar el pasado domingo en un poblado del departamento de Santa Cruz. Ahí Morales estuvo rodeado de militantes y realizó un discurso improvisado, según la agencia boliviana de información. La Fiscalía rusa pide 24 años de cárcel para el periodista acusado de alta traición. La Fiscalía rusa pidió este martes 24 años de cárcel para Iván Sofronov, periodista y ex asesor de Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, acusado de espionaje a favor de República Checa y de alta traición. Según las investigaciones, Sofronov, detenido en julio del 2020, es culpable de 2 episodios de alta traición. Muere Camilo Guevara March, hijo de El Che Guevara.
Camilo Guevara Marc, hijo del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, falleció este lunes en Caracas, en Venezuela, a los 60 años de un infarto, así lo confirmó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Según la agencia Prensa Latina, Guevara Marc se encontraba de visita en Caracas y falleció a consecuencia de un trombolismo pulmonar que derivó de un infarto. El embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez, calificó a Camilo Guevara en un tuit de extraordinario compañero y promotor de estudios y preservación del legado de su padre. Tormentas graves con vientos fuertes, aguaceros torrenciales e inundaciones en el centro norte y sur de Estados Unidos que ha dejado a 3 personas muertas. Tormentas graves con vientos fuertes, aguaceros torrenciales e inundaciones en el centro norte y sur de Estados Unidos causaron la muerte de 3 personas, entre ellas 2 menores de edad en Michigan y Arkansas y una mujer en Ohio, informaron las autoridades. Las tormentas de lunes dejaron sin electricidad cientos de miles de viviendas y negocios en Michigan e Indiana. En Monroe, Michigan, una joven de 14 años fue electrocutada en el jardín de su casa cuando tocó un cable eléctrico que la tormenta derribó en el patio trasero de su casa, informó la agencia local de seguridad pública. La niña estaba con una amiga y agarró el cable pensando que era un palo en el suelo, añadió la agencia en un mensaje en Facebook. En Arkansas, un niño de 11 años murió al ser atrapado a un desagüe por el aguacero torrencial de lunes, afirmaron las autoridades. Y en Ohio, una mujer murió el lunes por la noche cuando le cayó encima un árbol detrás de su casa durante la tormenta, informó el departamento de bomberos. No se divulgó su nombre ni su edad. Hasta aquí la información por el día de hoy. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía y los dejamos con la programación de Avance.